puede escucharse en diferido o al tiempo que se realizan otras actividades. Además, existe una gran variedad de contenido y estilos. Hablamos del podcast, una de las plataformas más destacadas en la actualidad. Se trata de un archivo de audio que el usuario puede descargar de un sitio web, un blog o de aplicaciones como iTunes o Spotify y escucharlo donde quiera y cuando quiera. De acuerdo con el último reporte de Podcasteros, una organización que agrupa a productores de podcast, el 72.9% de los consultados afirmó que su consumo de podcast aumentó durante la pandemia. Pero, ¿qué valor tiene esta plataforma frente a otras? Una de las grandes ventajas que tiene el mundo del podcast es que se consume sin necesidad de mirar un vídeo, por ejemplo, a diferencia de YouTube o de TikTok. Entonces tú puedes estar haciendo muchas cosas y escuchando un podcast. Todos los espacios que están in between, entre medio, de actividades que sí te requieren la focalización y la atención constante, son espacios proclives para consumir podcast porque no tienes que estar pendiente. Andreu es el presentador y uno de los creadores de La Sotana, un podcast creado por un grupo de amigos donde hablan de fútbol con un toque de humor. Lo graban desde un estudio una vez a la semana y lo retransmiten en YouTube. Tal ha sido su éxito que La Sotana se ha convertido en uno de los podcasts en catalán más escuchados. Antes se hacían bandas de rock, ahora se hacen podcasts, ¿no? Yo creo que es una cosa que es muy sencilla de hacer. Ahora hay plataformas que agilizan y que facilitan muchísimo esto. Y lo bueno del podcast es que ahora se habla de cosas muy específicas que antes no se podía hablar. Y al otro lado del Atlántico, el periodista venezolano Luis Miguel Núñez forma parte de los comunicadores que han decidido migrar al mundo de las plataformas digitales. Presenta el podcast Nerdy Wednesday, donde explica curiosidades varias. La gente estaba ávida de contenido y los medios tradicionales tienen un problema económico de inversión y para producir nuevos contenidos. Y pasa también con temas de información, por un tema de control de los medios, censura, autocensura. Y precisamente por las limitaciones para ejercer la prensa libre, muchos periodistas en América Latina han visto en el podcast una opción para salirle al paso a la censura que, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, existe en países como Nicaragua y Venezuela. Que te muestra otra realidad o la realidad desde otra perspectiva, porque muchas veces la realidad es controlada, la realidad es censurada. El futuro que se espera de los podcasts es ahora mismo súper prometedor. Yo diría que estamos viviendo en un momento dorado, especialmente por la adopción de plataformas grandes. Hay mucho contenido que expandir, siempre hay usuarios que te van a seguir. Según el Global Podcast Listener Forecast del portal eMarketer, durante este año los podcasts en América Latina tendrán un crecimiento destacado. Calculan que en Brasil aumentará su audiencia en un 19.8%, Argentina un 17.9% y México un 13.6%. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.